Estaba revisando que ya terminamos el tema de movimiento rectilíneo uniforme, lo que significa que vamos a entrar ahora a estudiar el segundo tema que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es súper importante porque vamos a cubrir varios conceptos y principalmente la forma de trabajarlo para informar mediante gráfico, igual que la vez anterior. Espero que lo recuerden y que aplicando esos mismos conceptos podamos entrar en el estudio ahora de la aceleración. Partamos inmediatamente para no perder tiempo. Acá tengo la presentación que voy a explicar inmediatamente. Tenemos un ciclista ahí, acá que va a partir lento y comienza a avanzar por su recorrido cada vez más rápido, ¿ya? Es decir, va acelerando. Eso es lo importante que entiendan. Esa aceleración es un cambio de velocidad. Existe aceleración positiva cuando la velocidad va de menor a mayor, es decir, venía despacito y acelera y termina rápido. Y existe aceleración negativa cuando venía rápido y va frenando lentamente y termina con una velocidad menor, ¿ya? Eso es el concepto de aceleración. El problema que ustedes recibieron en la guía que tenemos acá, que lo voy a explicar ahora, dice, ¿qué distancia recorrió un ciclista que venía a una velocidad de 4 metros por segundo si durante 3 segundos se acelera hasta alcanzar la velocidad de 10 metros por segundo? Ahí hay un pingüino preguntando, ¿cómo se resuelve? Eso es lo que vamos a ver al tiro, ¿ya? En primer lugar, les voy a pedir que siempre que vean los problemas de la guía, analícenlo para interpretarlos o léanlo lo más comprensivamente posible. Y si no entienden, investiguen, pero tienen que entender el planteamiento de lo que dicen. Interpretar la pregunta. Primera pregunta. Pregunta de la pregunta. ¿Qué me están pidiendo? De todos los datos hay uno que es incógnita. Y en este caso, si tú lo lees, te están pidiendo la distancia. ¿Qué distancia recorrió un ciclista? En este problema se pide la distancia d. ¿Cómo se calcula la distancia recorrida en movimiento uniformemente rectilíneo? Lo que ustedes aprendieron, por eso les dije conceptos que ya sabemos. La velocidad se puede obtener cuando dividimos la distancia recorrida en el tiempo que se tomó en recorrerla. Es decir, la fórmula de rapidez es esa, ¿ya? La v de velocidad igual a distancia partido por tiempo. Técnicamente tendríamos que ponerle un vector encima, eso lo estudiamos, ya para diferenciarlo entre rapidez y velocidad. Pero aquí vamos a concentrarnos en general en que la velocidad es distancia partida por tiempo. Avancemos. Tengo que despejar yo la fórmula de velocidad. ¿Por qué? Porque necesito calcular no velocidad, sino tiempo, porque eso es lo que me están pidiendo. El tiempo que está dividiendo, lo paso para acá, multiplicando a la velocidad. Finalmente me queda que la velocidad multiplicada por el tiempo va a ser igual a la distancia. Es fácil confundirse. ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Qué distancia recorrió? Ustedes lean ahí la pregunta arriba. ¿Qué distancia recorrió? Entonces, para calcular la distancia, finalmente, distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Perfecto. No tenía nada de complicado. Ustedes ya saben eso. ¿Ya? ¿Qué quiere usted? Si en el problema aparecen dos velocidades, ¿cuál de ellas aplico en la fórmula? A ver, aparecen dos, sí aparecen dos velocidades, mira, aparece 4 metros por segundo, velocidad inicial, y 10 metros por segundo, velocidad final. ¿Qué significa eso? Analizar los datos. Si dice que venía con una velocidad inicial lento, por cada segundo de reloj avanzaba apenas 4 metros, pero acelera, ¿cierto? Y termina con una velocidad de 10 metros por cada segundo, o sea, por cada segundo cubría 10 metros, venía lento y terminó rápido. Eso significa que aceleró, ¿ya? ¿Qué datos hay en la pregunta? Ya los dijimos. Hay velocidad inicial del móvil, 4 metros por segundo, velocidad final, 10 metros por segundo, y tiempo. Eso es lo que preguntaba el pingüino de antes. ¿Cuál de las dos velocidades? Si aquí tengo dos velocidades, ¿cuál de las dos usamos? Entonces, eso me lo va a enseñar el cálculo de aceleración. ¿Cómo se calcula aceleración? Chiquillos, en el texto de física, ustedes tienen la página 141. Muy buena explicación. Hay una definición conceptual de la aceleración. Ahí, ¿cierto? La idea
de qué es aceleración y hay una definición técnica que relaciona las variables de la aceleración que son variación de velocidad, ¿cierto? Dividida en variación del tiempo, es decir, la velocidad inicial menos la velocidad final menos la velocidad inicial dividida en el tiempo. Eso lo explica la página 141, repáselo y vuélvalo a leer. Entonces, ahora sí podemos calcular la aceleración. Sí, eso vamos a hacer. ¿Cómo se calcula la aceleración? Fácil, teniendo el texto no es problema. Revisemos los datos. Velocidad inicial venía a 4 metros por segundo, velocidad final terminó yendo a 10 metros por segundo. Tiempo de observación, tenemos tiempo de observación 3 segundos. ¿Ya? Ahí tenemos ahora. Utilizamos la fórmula de la página 141 que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y ese resultado de resta lo dividimos por el tiempo, ¿ya? Entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividida en el tiempo. Pasemos los datos para que trabajemos en esto. Aceleración va a ser igual entonces a velocidad final 10 metros por segundo menos velocidad inicial 4 metros por segundo. Eso lo vamos a dividir por el tiempo que es 3 segundos. Correcto. ¿Cuánto me da eso? 10 menos 4 me da 6. Lo vamos a dividir por 3. 6 dividido por 3. La calculadora, ¿cierto? 6 dividido por 3. Ah, ya. 2 metros por segundo. No se les olvide. 2 metros por segundo. Ahora, ¿cómo hacemos el gráfico? Aquí tenemos la figura de un gráfico de aceleración. El gráfico que trabajamos en la guía anterior fue de velocidad, por lo tanto era un gráfico de posición-tiempo, donde aquí estaban los metros recorridos y aquí estaba el tiempo que se demoró en recorrerlo. Acá no, acá tenemos en la recta Y, tenemos velocidades. Venía lento y aumentó la velocidad. Hay una diferencia. Y la recta X, la horizontal, siempre va a ser el tiempo. ¿Ya? Entonces veamos. Marcamos un punto ahí en 4, 0, 4. ¿Por qué 4? Porque no parte de cero, si no pondríamos el punto aquí en cero. No, el ciclista no estaba detenido, ya venía recorriendo con una velocidad que ya había incrementado a 4 metros por cada segundo. Ese es el primer punto. Luego tenemos que en el primer segundo recorrido aumentó a 6, en el segundo segundo aumentó a 8 y en el tercer segundo aumentó a 10 metros por segundo. Aumentó la velocidad. Ahora, tenemos 3 segundos y una recta ascendente de menos a más. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar ahora una pequeña fórmula que es muy sencilla, es una suma y una división. Es muy sencilla. ¿Para qué me sirve esto? Tengo que calcular la velocidad media en cada tramo. ¿Qué es la velocidad media? Estos puntos que tengo aquí son marcaciones de velocidad instantánea. Es decir, en este punto, la velocidad tomada en ese punto, si hubiéramos tenido una pistola de carabinero ahí para marcar la velocidad, en ese punto venía a 4 metros por segundo. Pero en el primer segundo tenemos 6 metros por segundo, ahí tenemos otra velocidad instantánea. Tomamos la velocidad en este punto 8 metros por segundo y finalmente acá 10 metros por segundo. Esas son velocidades instantáneas. No me sirven para resolver este problema. Yo tengo que calcular cuál fue la variación de velocidad en el tramo aquí. ¿Ya? Ahí. Ese tramo. Entonces, entre 0,4 y 1,6, 0, 4 y 1, 6, tengo velocidad final 6 más la velocidad inicial 4, me da 10, dividimos por 2, me da 5. Aquí ya tengo la velocidad media en ese tramo. Segundo tramo, entre 1,6, 1, un segundo y 6 metros por segundo de velocidad. Y finalmente llega a una velocidad de 2, a los 2 segundos, de 8 metros por segundo. Por lo tanto, tengo aquí 8 más 6, 8 más 6, 14. Dividido por 2 me da 7 metros por segundo, la velocidad media. Y finalmente, el último tramo, entre 2,8, 2, 8 y 3, 10. Tengo 10 más 8, serían 18, dividido por 2 me da 9. Tengo 3 velocidades diferentes, velocidades medias. Pero, ¿qué me estaban pidiendo? ¿Se acuerdan?
esta fórmula, ahí un pingüino se acordó. Distancia, velocidad por tiempo. Eso me están pidiendo, así que vamos a utilizar estas velocidades para multiplicarlas por el tiempo y vamos a obtener la distancia, que es lo que me están pidiendo. Veamos, entre 0,4 y 1,6, aquí tengo una distancia recorrida. Es decir, venía a una velocidad de 5 metros por segundo, por un segundo de este tramo me da 5 metros, porque segundo con segundo se van, ¿ya? Después tengo, en el segundo tramo, tengo una distancia de 7 metros, ahí 7 metros por segundo, por un segundo que dura este tramo, serían 7 metros. Los segundos con los segundos se van. Y finalmente tengo el tercer tramo, que son distancia, velocidad por tiempo, velocidad de 9 metros por segundo, por un segundo me da 9 metros. Distancia total recorrida durante los 3 segundos de observación son 5 metros más 7 metros más 9 metros, que son los tramos, me da finalmente 21 metros. Hemos resuelto el problema, entreténganse, revisen nuevamente el video, vayan deteniéndolo en las dudas, ya que puedan tener éxito en su trabajo, chiquillos, y puedan después responder la prueba que les voy a hacer o les voy a tomar un trabajo, ¿no es cierto?, a distancia en la casa para que vayan practicando y puedan finalmente dominar tanto el concepto como la aplicación de la fórmula de aceleración. Buena suerte, cuídense mucho, que lo pasen bien.